Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Otro sábado de tarde más. Sábado 25 de octubre. Un sábado fresco, soleado, que nos hemos gozado con la palabra de nuestro Dios esta mañana en la iglesia. Y hemos gozado con nuestros hermanos y ahora estamos aquí ya a pocas horas de terminarse el sábado, pero queremos continuar los estudios que paramos la semana pasada. Estuvimos allá en ese campamento de nuestro campo, de nuestra iglesia, hablando acerca de la familia y la necesidad de que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, seamos una familia de luz, una familia de esperanza, una familia de amor, una familia de ayuda para las personas que nos rodean. Y esperando que nosotros hayamos salido de ese campamento animados, con fuerzas, con valor, para seguir hacia adelante. Ahí tenemos los temas en Facebook, cada tema que se compartió en el campamento. Estoy por bajarlos a YouTube. Ustedes saben que en YouTube no puedo hacer vivo porque no tengo suficientes suscriptores en YouTube. Solamente tengo 9 suscriptores en mi canal. Necesito por lo menos 50 suscriptores en YouTube, en el canal de YouTube, para poder hacer en vivo en YouTube. Pero seguimos aquí en Facebook mientras el Señor lo permita. Quiero leer este matinal. Nuestra elevada vocación lleva el nombre del matinal para el día 14 de octubre. Cuando el silencio es elocuencia. Matinal que lleva por nombre nuestra elevada vocación para el 14 de octubre, cuando el silencio es elocuencia. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. Proverbios 17:9. Acuérdense que estos matinales que estamos leyendo es para aclarar la falsa teoría que está rondando por ahí de estos ministerios Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez, Bereano 777, que ellos dicen que ya ellos no pecan, que ellos no son pecadores, que ya fueron justificados y que ya no pecan. Y que si usted es justificado y comete un pecado más después de ser justificado, usted se perdió, no puede cometer más pecado después de ser justificado. Es una teoría satánica donde nos hace a nosotros y nos quiere hacer entender a nosotros que ya no tenemos la oportunidad de ir a Cristo porque ya cometimos ese último pecado, segunda prueba, y ya no tenemos la oportunidad de poder ir al Señor, que si queremos que el Señor nos oiga, tenemos que buscarlos a ellos que son santos y no pecan, y entonces a través de ellos, que son santos, entonces el Señor escucha nuestras oraciones. Dice aquí, el salmista dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Salmos 15, 1 al 3. Cuando alguien viene a vosotros para contaros algo acerca de vuestro vecino, debéis rehusar escucharlo. Debierais decirle: ¿le habéis hablado de esto a la persona interesada? Decirle que debe obedecer el mandamiento de la Biblia e ir primero a su hermano y decirle privadamente su falta y con amor. Si se obedecieran las instrucciones de Dios, se cerrarían las compuertas del chisme. Cuando vengan a visitaros vuestros vecinos y amigos, habladles del amor maravilloso de Jesús. Regocijaos por su intercesión en favor del hombre perdido. Hablarles a vuestros amigos del amor que tenéis por sus almas, porque son la adquisición de la sangre de Cristo. Que Dios no permita que hagamos la senda de otros cansados viajeros más dura al aumentar sus errores,
y a erigirnos en jueces de sus acciones. Que Dios nos ayude para que hablemos palabra de consuelo, de esperanza y valor para alegrar la vida de la persona solitaria, de la que está desanimada y la que hierra. Esta gente dice que nosotros no podemos juntarnos con esos pecadores de la iglesia porque ya pecaron después de ser justificados. Pero aquí dice que no, que hay que animar a esas personas que hierran. Cuando os sentís tentados a hablar impremeditadamente, prestad atención. Si alguna persona se os acerca con palabras de crítica acerca de uno de los hijos de Dios, no la escuchéis. Si se os habla con dureza, no contestéis en la misma forma. No pronunciéis una palabra. Cuando estéis bajo la provocación, recordad que el silencio es elocuencia. El silencio es el reproche más grande que podáis hacer a un criticón o a una persona que se encuentra irritada. Deberíamos tener el propósito de introducir en nuestra vida todas las cosas placenteras que sea posible y de realizar todos los actos bondadosos posibles en bien de aquellos que nos rodean. Las palabras bondadosas nunca se pierden. Jesús las registra como si se hubiesen pronunciado para Él. Sembrar las semillas de la bondad, el amor y de la ternura, y florecerán y llevarán fruto. Como siempre le decimos, mire, nosotros como pueblo de Dios somos luz en esta tierra. Debemos ser luz en esta tierra nosotros como pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser consuelo, debemos ser esperanza, debemos ser ánimo, debemos ser gozo, debemos ser misericordia, debemos ser bondad, debemos ser paciencia, debemos ser ternura, debemos ser templanza. Todo eso debemos ser nosotros. Nosotros no estamos aquí para decir, ya te perdiste, ya tú te acabaste. No. Eso lo hace Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar y condenar a nadie. Nosotros estamos aquí para llevar las personas a Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo nos dejó, como decíamos anoche. Para eso fue que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Para que lo ayudáramos a llevar personas ¿a dónde? A sus pies. Para que nosotros levantáramos al caído, para que nosotros fuéramos el sustento de esas personas que Satanás ha tomado y los ha hecho caer y después los abandona como si fueran lo peor. Y por eso es que nosotros seguimos diciendo, sí, tenemos que luchar por vencer el pecado, tenemos que luchar por la victoria contra el pecado, eso es correcto. Pero en ese camino de victoria contra el pecado podemos caer, como cayeron los grandes de la Biblia, en su camino yendo a esa santidad, a esa consagración, a esa conversión genuina, completa, cayeron en el camino. Muchos no se levantaron, muchos decidieron seguir en el pecado. Muchos decidieron abandonar la gracia de Dios. Muchos decidieron abandonar el amor de Dios y decidieron vivir su vida de acuerdo a su voluntad y a los deseos de su carne. Pero muchos se levantaron después de haber caído y aceptaron las consecuencias del pecado. Aceptaron seguir hacia adelante sufriendo esas consecuencias. Pero al final dijeron, hemos vencido. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos apuntando a la gente. Tenemos que orar por estas personas para que entiendan que el trabajo que están haciendo es el trabajo de desánimo de Satanás. El trabajo de engaño, de condenación, utilizando esas palabras que son palabras condenatorias, palabras obscenas, palabras que lo que hacen es
defraudar, desalentar, desanimar a las personas. Muchos dirán que el tema de esta mañana que se predicó en nuestra iglesia es un tema de desánimo. No. El tema que se predicó esta mañana en la iglesia es un tema para despertar a las personas, para que salgamos de la tibieza espiritual en la que estamos. Para que entendamos que estamos viviendo en un mundo que está siendo dominado por esa Babilonia moderna que lo que quiere es acabar con el pueblo de Dios. Y nosotros estamos aquí para decirle a las personas que si nos dejamos emborrachar con ese vino de Babilonia, al fin y al cabo terminaremos como Babilonia en el lago de fuego, destruidos para siempre. Pero si salimos de Babilonia y nos ponemos bajo la sombrilla, bajo el brazo, bajo las alas del Todopoderoso, haciendo su voluntad y honrando su nombre, como Él dice, entonces obtendremos la victoria, porque tendremos el sello de Dios que nos dice que somos sus hijos. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que Dios va a utilizar, no para condenar al pecador, sino para llamar al pecador para que vaya a los pies de Cristo Jesús. Vamos a orar para comenzar el estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante ti estamos, de rodillas para darte gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Porque tú, aun siendo nosotros pecadores que no merecíamos tu amor ni tu perdón, decidiste dejarlo todo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de pertenecer a tu familia y poder estar contigo por la eternidad. Ahora, al abrir tu palabra, queremos que nos tomes y que tú tomes el control de lo que se va a hacer en este momento y que sea tu Santo Espíritu el que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser instrumentos y aceptar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenas tardes. Bienvenido, hermano Marvin Reyes. Si no me equivoco, está por allá. No sé si estará allá en su país, pero estuvo con nosotros en el campamento que tuvimos. Bienvenido a esta tarde al estudio y que el Señor lo acompañe junto con su familia donde se encuentre. La hermana Lucy también le damos la bienvenida. Esos son los únicos dos nombres que puedo ver. Si hay más personas conectadas, que sean todos muy bienvenidos. Ustedes saben que Facebook de vez en cuando hace sus cosas y no deja ver a las personas. A veces si hacen un comentario, entonces aparece su nombre o algo así, pero si no veo su nombre, no es mi culpa. Así que bienvenidos, aunque no mencione su nombre. Vamos a continuar estudiando este libro que lleva por nombre Palabras de Vida del Gran Maestro. Nosotros hemos estado estudiando este libro y llevamos un tiempo ya que hemos ido estudiando. No puse la fecha del primer estudio, pero ya llevamos unos cuantos meses también estudiando este libro. Acuérdense que nosotros comenzamos a estudiar este libro porque un pastor dijo que las parábolas eran un invento de Jesús, que las parábolas eran imperfectas, que las parábolas no se podía sacar doctrina, que las parábolas, bueno, ¿qué más podremos decir? Y hemos aprendido que las parábolas no fueron un invento de Jesús. Acuérdense, aquí yo tengo que un tema se habló el abril 12 del 2025, así que llevamos un tiempito. Acuérdense que Cristo no inventó parábolas. ¿Qué usaba Cristo para las parábolas? Utilizaba lo que ocurría, lo que ellos conocían, el sembrador, los pastores de ovejas, todo lo que los rodeaba. Así que Cristo no se inventó nada. Hemos estudiado que cuando las personas vieran al sembrador se iban a acordar de la parábola de Dios, de Cristo.
Y hemos visto que aún en las parábolas está llena de doctrinas. Y hemos visto que es la mejor manera de enseñanza. Así que lo que dijo aquel pastor es totalmente erróneo. Y da tristeza porque los pastores dicen creer en la Biblia y creer en el espíritu de profecía, pero cada vez que abren la boca, la mayoría de los pastores hoy en día, cada vez que abren la boca, dicen algo que está en contra de la enseñanza bíblica y lo que dice la mensajera del Señor, el espíritu de profecía. Por eso nosotros decidimos agarrar este librito y estudiar capítulo por capítulo, palabra por palabra, sin brincar. Y nosotros cuando agarramos este libro, no brincamos ni una oración ni una palabra, leemos todo el capítulo, no como alguna gente que lee un párrafo, no, estamos leyendo el libro completo de tapa a tapa, por eso nos lleva tiempo, porque no queremos saltar nada para poder entender el contexto completo de lo que el Espíritu Santo le dijo a la mensajera del Señor que escribiera concerniente a cada parábola que Cristo dijo. Así que esta tarde estamos en el capítulo número 15, la esperanza de la vida. Y en este capítulo vamos a estudiar unas cuantas parábolas. Creo que son 2. Vamos a leer Lucas 15, 1 al 2. ¿Por qué Lucas 15, 1 al 2? Dice así. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Estamos en el capítulo 15 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. En el libro físico la página es la 144. ¿Okay? Lucas 15, 1 al 2 dice: y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Acuérdense que ya nosotros estudiamos acerca de esa oración del fariseo y el publicano, donde el fariseo se justificó a él mismo, diciendo que no era pecador, que no era como el publicano, que oraba muchas veces y todo, y que ayunaba. Y el publicano, pecador, se sentía pecador. De hecho, este ministerio, como estuvimos hablando, este ministerio, Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez, ellos dicen que Dios no oye a los pecadores. Pero en la parábola del fariseo y el publicano nos damos cuenta de que el que se cree justo, Dios no lo oye, y aquel que reconoce que es pecador, Dios lo oye y sale más justificado. Dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas, los justos, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Acuérdense, los publicanos y pecadores. Pero acuérdense que publicanos y pecadores, los fariseos, ellos se creían justos. Por eso fue que Cristo en algún momento dijo: yo no vine a buscarlo a ustedes que se creen justos, sino que yo vine a buscar a estos que ustedes llaman pecadores. Vamos a leer. Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 15, página 144, dice lo siguiente. Cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los rabinos expresaban su descontento. Este a los pecadores recibe, decían, y con ellos come. Con esta acusación asumían que a Cristo le gustaba asociarse con los pecadores y los viles y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilusionado con Jesús porque él, que pretendía tener un carácter tan elevado, no se juntaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza. Acuérdense, los fariseos son esas personas que dicen que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan perdón, que ya son santos, que no necesitan un salvador.
y que las personas tienen que aceptar sus enseñanzas y enseñar lo mismo que ellos. ¿Okay? Los fariseos, escuchen bien, porque este ministerio se parece mucho a los fariseos, no el mío, perdón, el de ellos. Los fariseos decían, nosotros somos santos, no necesitamos perdón, no necesitamos arrepentimiento, ya fuimos justificados. Y si tú quieres pertenecer a nosotros, tienes que aceptar nuestra enseñanza y enseñar lo mismo que te enseñamos a nosotros. ¿Por qué se portaba tan molestamente trabajando entre los hombres de todas las clases? ¿A dónde nos mandó Dios a nosotros? Ir al mundo entero, a toda clase, toda nación, toda tribu, toda lengua, toda raza. Si fuera un profeta verdadero, decían, estaría de acuerdo con nosotros y trataría a los publicanos y pecadores con la indiferencia que merecen. Encolerizaba a esos guardianes de la sociedad el que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, se juntara con una simpatía tan visible con las parias de la sociedad. No aprobaban sus métodos, se consideraban a sí mismos como educados, refinados y premeditadamente religiosos, pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. Cuando yo digo, si usted me pregunta a mí, Ramón, usted peca, yo le tengo que decir, yo soy tan pecador como tú. Esa debe ser mi respuesta. Yo soy tan pecador y quizás sea el pecador más grande, como dijo Pablo, del cual yo soy el primero, el más grande, dijo Pablo. Porque todos nosotros, como decíamos anoche, tenemos una enfermedad dentro de nosotros que se llama pecado. Ahora, si usted me dice a mí, entonces ya tú no pecas, y yo te digo, a ti no te interesa si yo peco o no. Y además, dice la Biblia que como yo estoy en Cristo, ya yo no peco. ¿Qué estoy diciendo? Ya yo no peco. Yo soy justificado. Yo estoy por encima de ti. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Aquí dice que es egoísmo. Juan 7, 43 al 48. Vamos a leer la Biblia. Juan 7, 43 al 48. Yo espero que no tengan tanto ajoro hoy. Juan 7, 43 al 48. O prisa, o apuro. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Perdón. Voy para atrás. Es Juan 7, yo estaba leyendo Juan 8. Perdón, Juan 7, 43 al 48. Discúlpenme. Así que había disensión entre el pueblo a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos? Mucha gente en estos ministerios dicen que ellos están pasando por la misma situación de Cristo. De que como los líderes no creyeron en él, así la gente de hoy en día no va a creer en estos líderes de ministerios. Se están comparando con Jesús en ese aspecto. Fíjese lo que dice aquí, página 144 a la 145.
También los encolerizaba el hecho de que los que mostraban solo desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, acudieran a Jesús y escucharan con arrobada atención sus palabras. Los escribas y fariseos sentían solo condenación ante aquella presencia pura. ¿Cómo era entonces que los publicanos y pecadores resultaran atraídos a Jesús? ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que los pecadores no sientan la necesidad de un Salvador. Que nosotros lleguemos a pensar que ya estamos muy lejos, que ya no tenemos la oportunidad, que ya ni siquiera nosotros deberíamos orar. Porque cuando yo le digo a Lucy, mira Lucy, tú eres pecadora, y Dios no escucha a los pecadores, y Lucy cree que yo soy un profeta o yo soy un enviado de Dios, ¿qué va a hacer Lucy? Dejar de orar. Porque yo le dije que Dios no la va a escuchar porque es pecadora. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Que nos sintamos tan pecadores que no podamos ni siquiera ir a arrodillarnos ante Cristo y pedir perdón. Eso es lo que quiere Satanás que nosotros hagamos. Y por eso es que ha levantado toda esta confusión, toda esta Babilonia religiosa. Todo esto es parte de Babilonia, porque Babilonia lo único que quiere es que tú y yo nos alejemos tanto de Dios, que al fin y al cabo nos sintamos tan bien allá y no nos interese buscar a Cristo. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y eso es lo que le molestaba a los fariseos, que los pecadores fueran a Cristo, que los pecadores sintieran el deseo de estar con Cristo. Y eso es lo que le molesta a esta gente, porque como están con el espíritu del mal, les molesta que los pecadores quieran ir a Cristo si no es a través de ellos. Y se molestan, se irritan y empiezan a decir maldiciones y a ofender a la gente y maltratar a la gente. Porque tienes que creer lo que Él dice. Porque si tú no crees lo que el Señor me ha dicho, estás perdido y te va a llevar quien te trajo. Eso no es de Dios. Perdón. No sabían, la página 145, no sabían que la explicación residía en las mismas palabras que había pronunciado como una acusación despectiva. A los pecadores recibe. Los que acudían a Jesús sentían en su presencia que aún para ellos había escape del hoyo del pecado. Ese es el llamado que quiere Dios que hagamos a los pecadores, que tienen todavía la esperanza de salir de ese hoyo. Mira, si tú has cometido adulterio 15, 20, 30 veces, el Señor dice, yo te puedo dar el poder para que tú venzas ese adulterio, esa fornicación. Si tú has robado, si tú has mentido, si tú has aún matado, el Señor dice, ven a mí. Yo te puedo perdonar ese pecado, te puedo ayudar a vencer ese pecado. Tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado, pero te puedo aliviar el dolor del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de Él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate. Cuanto más se aleja una persona, más ama a Dios a esa persona. Porque es su anhelo que esa persona regrese al hogar. Eso es lo que Dios quiere. Que aquella persona que se ha alejado de Dios regrese a Él. Salmo 119,
176. Salmos, capítulo 119. El capítulo más largo de la Biblia. Versículo 176. Fíjese bien. David. Deje ver, sí, David. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjense bien. David dice, yo me alejé, pero no me olvidé de tus mandamientos. Por eso volví. Miqueas 7, 18 y 19. Vamos a ver si encuentro Miqueas rápido. Es uno de esos libritos que a veces se me hacen un poquito difícil encontrar. Vamos a ver. Ay, no. Aquí está. Miqueas, capítulo número 7, versículos 18 y 19. Perdón. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él volverá. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Dios desea perdonar. Eso es lo que Dios quiere hacer, perdonar. Pero la única forma que Dios puede perdonar mi pecado es si yo acepto el llamado al arrepentimiento, yo confieso mi pecado y le pido el poder a Dios para abandonar el pecado. Pero si yo me alejo de Dios en mi pecado, Él no puede perdonar mi pecado. Así que cuando yo le digo a una persona, mira, ya tú cometiste un pecado que no se puede perdonar, ya tú no puedes orarle a Dios porque tú eres un pecador, estoy alejando a esa persona de Dios. Sigue diciendo en la página 145. Todo esto podrían haberlo aprendido los maestros de Israel de los sagrados rollos, de que se enorgullecían el ser guardianes y expositores. Pero no lo quisieron aprender. Ahora, vamos al libro de Lucas. Vamos a entrar en una parábola. Libro de Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 7. Lucas 15, versículo 3 al 7. La oveja perdida. La oveja perdida. Escuchen, a ver si yo o cualquiera de nosotros se puede poner en el lugar de esa oveja perdida. Dice Lucas 15, 3 al 7, dice: y les relató esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, o en el redil, las 99 en el redil, desierto redil, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Porque aquí dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esos 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿quiénes son?
¿Serán los fariseos que decían no necesitar arrepentimiento? ¿Serán esas personas que dicen no, yo no necesito un salvador, yo hago todo bien? ¿O será de verdad 99 personas que literalmente son justos, tan justos que no necesitan arrepentimiento de verdad? Porque fíjate, aquí dice que el Señor se goza cuando un pecador, un hijo de Dios, que se ha ido al mundo, a disfrutar del mundo, a gastar por allá las riquezas del hombre, como vamos a leer después en el hijo pródigo, que la hermana White la compara una con las otras, con la otra. Dios dice que cuando ese pecador, hijo suyo que se va, se acuerda de la ley de Dios, como dijo David, yo no me olvido de tu ley, y regresa, ¿porque qué? Porque el pastor, Cristo, lo salió a buscar, le acordó, el Espíritu Santo le acuerda, mira, acuérdate. Cuando esa oveja perdida vuelve a los brazos de Cristo, dice que hay gozo en el cielo, se regocija el cielo. Y Cristo dice que Él se regocija porque regresó, volvió ese pecador. Porque aquí hay 99 que dicen no necesitar arrepentimiento. Porque déjeme decir una cosa. El único ser en esta tierra que ha vivido, que nunca necesitó arrepentimiento, fue Cristo Jesús. El único. Porque no cometió pecado nunca. Todos los que estamos en el redil, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, toditos necesitamos arrepentimiento. Pero Satanás dice, no, tú eres justo, ya tú no necesitas arrepentimiento, no tienes que orarle a Dios, no tienes que aceptar. La oveja perdida, página 145. En esta ocasión, Cristo no recordó a sus oyentes las palabras de las Escrituras. Recorrió al testimonio de lo que ellos mismos conocían. Las extensas mesetas situadas al este del Jordán proporcionaban abundantes pastos para los rebaños, y por los desfiladeros y colinas boscosas habían vagado muchas ovejas perdidas, que eran buscadas y traídas de vuelta por el cuidado del pastor. En el grupo que rodeaba a Jesús había pastores y también hombres que habían invertido dinero en rebaños y manadas, y todos podían apreciar su ilustración. Ve que Jesús no se inventaba las parábolas, como dijo ese pastor reconocido que todo el mundo sigue. Y ese pastor reconocido que todo el mundo sigue le dice a la gente, no, las parábolas, y que Jesús se inventó las parábolas. Le está diciendo a la gente, Jesús mintió. Porque la Biblia dice que cuando, y aún la gente sabe que cuando una persona se inventa una historia, es mentira. Y cuando yo digo, mira, Jesús se inventó las parábolas, estoy diciendo que Jesús mintió. ¿Y cómo es posible que la gente sigue detrás de ese pastor? Y nadie le llama la atención. Ah, no, espérate un momento. Es que ese pastor de Bullón, perdón, dije el nombre. Ese pastor Bullón no se le puede decir nada porque él es muy reconocido. No, pero él sigue diciendo las cosas y la gente lo sigue diciendo amén. Gracias, pastor, por ese maravilloso mensaje. Y así estamos nosotros. Nos gusta que nos digan mentiras. Y no, es que bueno esos mensajes. Sí, pastor, es verdad lo que usted dice. No podemos pecar ni una sola vez porque Dios no nos va a escuchar porque somos pecadores. Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 9 al 13. Ezequiel 34, versículos 9 al 13 dice lo siguiente. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas,
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. 11. Porque así dice Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. 12. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esta gente dice que ya nosotros no podemos seguir siendo ovejas, que tenemos que dejar de ser ovejas que dependemos de los hombres. La Biblia dice que la verdadera oveja depende de Jesús, pero los cabritos dependen de los hombres. Hasta en eso se equivoca esta persona que se dice llamar el nuevo profeta que Dios mandó. Cuando la Biblia dice que yo soy oveja, yo soy una oveja del pastor que se llama Cristo Jesús. Los que siguen a los hombres, la Biblia dice que son cabritos. Las ovejas, los corderos están a la mano derecha dependiendo de Cristo Jesús y los cabritos están a la mano izquierda dependiendo de los hombres. Tenemos que dejar de ser cabritos y volvernos ovejas y depender de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que dejar de ser ese cabrito que depende del hombre. Yo tengo que volverme oveja y depender de Cristo Jesús. Página 146 dice: estas almas a quienes despreciáis, dijo Jesús, pertenecen a Dios, son suyas por la creación y la redención, y son de valor a su vista. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta aunque sea solo una, así es en un grado infinitamente superior. Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo, y sin embargo son de Dios y él anhela recobrar a los suyos. Así que yo no soy quien para decirte a ti que ya tú no eres hijo de Dios, que ya tú no puedes regresar al redil, que si te fuiste de la iglesia, tú no puedes regresar y ser miembro de iglesia nuevamente. No, yo no soy quien para decir eso, porque la Biblia dice que Dios quiere que cada hijo descarriado regrese al redil. Eso dice la Biblia. Y eso dice el espíritu de profecía. Bienvenida, hermana Lilian. Así que si en algún momento tú te has apartado del redil, si te has alejado del redil y tú sientes que alguien te dice ya no puedes regresar porque ya tú habías sido justificado, ya tú habías sido bautizado y decidiste irte, ya no puedes regresar, no le creas. Eso es Satanás diciendo que Satanás no queriendo que tú regreses para que te pierdas y él no tenga que pagar por tus pecados, sino que tú pagues por tus propios pecados. El llamado es: regresa al hogar. El llamado es: no te dejes engañar por el enemigo. El enemigo quiere tu destrucción, pero yo, Dios, Cristo Jesús, quiero tu salvación. Dice aquí, página 146. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja. Estamos en la página 146 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 15, titulado La Esperanza de la Vida. En la parábola, el pastor va en busca de la oveja, la más pequeña de todas. Así también, si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola.
la oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Así también, el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Y si el amor divino no hubiera ido en su rescate, nunca habría encontrado un camino hacia Dios. Cuando yo estaba estudiando este libro, me dio tristeza de cómo la gente se deja engañar tan fácilmente por estas personas que lo único que están buscando es fama, lo único que están buscando es popularidad, lo único que están buscando es que tú le des su dinero. Porque empiezan sin pedir dinero, pero hoy en día están haciendo iglesias del aire y pidiendo dinero para ellos dejar de trabajar en su trabajo y para poder tener más tiempo para predicar la palabra. En otras palabras, dame tu dinero, yo me quedo en mi casa, no trabajo y entonces me dedico a estudiar la Biblia y a seguir enseñándote esto que te estoy enseñando. Y aquí dice lo contrario. Entonces esa gente dice que el que se va de la iglesia no puede regresar otra vez. Que cuando el Espíritu Santo deja a una persona, el Espíritu Santo ya no regresa. Y como dije anoche, pregúntenle a Salomón, el Espíritu Santo se fue y después regresó. Y después de Salomón regresar, Salomón empezó lleno del Espíritu Santo. Después se volvió al mundo, fue dejado por el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo regresó y Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Yo no entiendo cómo es que estas personas le creen estas falacias a esta gente. Es que no estudiamos, como decía el pastor esta mañana, no estudiamos la palabra de Dios. Solamente creemos lo que ellos dicen. Porque lo dice este hombre que lleva estudiando, que se ha leído 50, todos los libros del Espíritu de Profecía. Ya yo he leído la Biblia 50, 60 veces y yo sé que el Señor me ha llamado. No es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Escrito está. Y la palabra de Dios dice que cuando una persona se va del redil, el pastor sale a buscarla porque ama a esa persona y no quiere que se pierda. Sigue diciendo. Página 146 sigue diciendo, el pastor que descubre que falta una de sus ovejas, no mira descuidadamente al rebaño que está seguro y dice, tengo 99 y me sería una molestia demasiado grande ir a buscar a la extraviada, que regrese y yo abriré la puerta de redil y la dejaré entrar. No, tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena de pesar y ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que se ha perdido una oveja. Deja las 99 dentro del aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa sola oveja perdida. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? ¿Cuántas personas nos hemos descarriado dentro de la iglesia? Sí, acuérdense bien. Para usted estar descarriado, usted no tiene que salirse de la iglesia. Usted puede seguir perteneciendo a la iglesia y estar descarriado. ¿Cuántos habremos pasado por eso? Yo levanto la mano, soy uno de ellos. ¿Cuántos nos hemos ido de la iglesia y hemos estado descarriados, sabiendo que estamos mal, sabiendo que estamos equivocados? ¿Y cuántos hemos regresado a la iglesia después de estar descarriados? ¿Cómo es posible que ahora aparece esta gente? No, si te fuiste de la iglesia ya no puedes regresar, Dios no te acepta. Cuando aquí estamos leyendo lo contrario.
Sigue diciendo en la página 147. Con cuánto alivio siente a la distancia el primer débil valido. Siguiendo el sonido trepa por las alturas más empinadas. Cristo dejó la seguridad del cielo. Cristo dejó aquella tranquilidad del cielo. Y Cristo bajó a esta tierra llena de montañas, llena de piedras, llena de espinas. Y salió, vino al desierto de este mundo y se fue por el precipicio con el riesgo de perder su propia vida. Así la busca, mientras el valido cada vez es más débil. Le indica que la oveja está por morir. Al fin es recompensado su esfuerzo y encuentra la perdida. Entonces, no la reprende porque le ha causado tanta molestia. No la arrea con un látigo, ni aún intenta conducirla a redil. En su gozo, pone a temblorosa criatura sobre sus hombros. Si está magullada y herida, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida el calor de su corazón. Agradecido porque su búsqueda no ha sido en vano, la lleva de vuelta al redil. Como les dije, leyendo esto, como está pasando ahora, se me aguan los ojos. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿cómo nosotros nos dejamos engañar tanto por el enemigo que nos quiere separar de Cristo? Que nos quiere alejar del amor, de la misericordia de Dios. Y no nos damos cuenta. Dice aquí, sigue diciendo, gracias a Dios, Él no ha presentado a nuestra imaginación, gracias a Dios, Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ni aún una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. ¿A cuántos? A todo el que tenga el deseo de ser redimido. ¿Pero qué? Hay que tener el deseo. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la redención. Tenemos que reconocer que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos confesión y que necesitamos la ayuda de Dios para vencer el pecado. Tenemos que reconocer eso, tenemos que aceptarlo y tenemos que desear la salvación. Dice, alma desalentada, anímate, aunque hayas obrado impíamente. No pienses que quizás Dios perdonará tus transgresiones. No pienses que quizás Dios perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a tu presencia. Dios ha dado el primer paso. Aunque te había rebelado contra Él, salió a buscarte. Con el tierno corazón del pastor, dejó las 99 y salió al desierto a buscar la que se había perdido. Toma en sus brazos de amor al alma lastimada, herida y a punto de morir, y gozosamente la lleva al aprisco de la seguridad. Cada vez que yo leo, porque este libro lo he leído varias veces, y especialmente en cuanto hay dos parábolas que ya la he leído, este libro es esta, la oveja perdida, pero también he leído el hijo pródigo.
Y yo estoy deseoso por llegar a esa parábola del hijo pródigo, porque yo sé que cada una de las personas que están aquí, en algún momento hemos sido ese hijo pródigo. Pero también sé que hay personas que han sido el hijo que está perdido dentro de la iglesia y necesita un salvador más que aquel que se fue de la iglesia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículos 10 al 18 dice lo siguiente. Lilian dice, yo. Sí, es que nosotros todos tenemos algo que ver con cada una de las parábolas de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que sentir que cada una de estas parábolas nos está dando un mensaje a nosotros de que no importa lo cuán lejos yo me haya ido de Dios, Dios siempre está dispuesto a ir a buscarme para poder traerme de regreso al hogar a salvo. Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Nosotros sin Cristo Jesús no somos justos. Nosotros somos justos porque Cristo Jesús nos viste con su justicia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nuestro deseo natural no es buscar a Dios. El deseo natural del hombre es alejarse de Dios. Todos se desviaron del camino, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros, aún bajo la sombra de la cruz, muchas veces no queremos hacer lo bueno. 13. Sepulcro abierto es mi garganta. Yo voy a personificar esto. Con mi lengua engaño, veneno de áspides hay debajo de mis labios. Yo puedo ser ese, aún siendo llamado cristiano, aún siendo un anciano, un pastor, yo puedo tener veneno en mis labios. Cuya boca está llena de maldición y de amargura. Esta persona todo el tiempo está maldiciendo. Nelson Cuarto Ángel todo el tiempo está maldiciendo y hablando de maldito y maldiciendo. Eso es lo único que sale de sus labios. 15. Sus pies puestos para derramar sangre. 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos. 17. El camino de paz no ha conocido. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona blasfema el nombre de Dios como hace esta persona, no tiene temor de Dios. Sigue diciendo la página 146 y 147. Los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse a su modo de ver. El arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Escuchemos esto, por favor. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: este a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Fíjense bien, porque esta gente dice que a su iglesia solamente van a pertenecer los justos, no pecadores. En la iglesia del cuarto ángel, de estas personas no pueden haber pecadores, solamente justos. Escuchen, los fariseos decían que solamente pueden acercarse a Cristo los arrepentidos. Esta gente dice que a su iglesia solamente pertenecen los justos, no pueden haber pecadores. Escuchen. De acuerdo con sus ideas, no voy a permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Yo decía esta mañana en la escuela sabática que nosotros, todo, acuérdense que siempre se lo he dicho y lo quiero repetir, todo lo que nosotros hagamos, guardar el sábado, vegetariano, vestimenta, adoración, diezmo, ofrenda, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por amor a Dios. Si usted hace algo por hacerlo, para que la gente vea que usted es bueno, que usted es cristiano, y no lo hace por amor a Dios, no lo haga. Mejor es que no lo haga. No lo haga. Porque está perdiendo el tiempo. Bienvenida, hermana Astrid. Todo debe ser hecho por amor a Dios. Página 148 sigue diciendo: cuando al fin es llevada al aprisco la oveja perdida, la alegría del pastor se expresa con himnos melodiosos de regocijo. Llama a sus amigos y vecinos y les dice: dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Así también cuando el gran pastor de las ovejas se encuentra extraviado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Acuérdense, cuando Cristo está diciendo esto, está hablando le está diciendo a esos fariseos que se creían justos, está hablando sarcásticamente. ¿Por qué? Porque cada persona que existe en esta tierra y ha existido necesita arrepentimiento. Todos. No existe nadie en este mundo que no necesite arrepentimiento. Eso es lo que quiere hacernos creer Satanás, que yo no necesito arrepentimiento. Los fariseos decían no necesitar arrepentimiento, y por eso Cristo le dice: mira, en el cielo hay más alegría y más gozo por esos publicanos y pecadores que ustedes no quieren aceptar, que retornan y vienen a Cristo, que por ustedes que no necesitan arrepentimiento. Dicen no necesitar arrepentimiento. Vosotros los fariseos, dijo Cristo, no os consideráis como los favoritos del cielo. Pensáis que estáis seguros en vuestra propia justicia. Sabed por lo tanto que si no necesitáis arrepentimiento, mi misión no es para vosotros. ¿Entendemos eso? Estas pobres almas que sienten su pobreza y pecaminosidad son precisamente aquellas que he venido a rescatar. Los ángeles del cielo están interesados en los perdidos que despreciáis. Os quejáis y mostráis vuestro desprecio cuando una de estas almas se une conmigo. Pero sabed que los ángeles se regocijan y el himno de triunfo resuena en las cortes celestiales. ¿Entendimos? ¿Viste lo que estoy diciendo? ¿Vieron lo que estaba diciendo? Los fariseos decían no necesitamos arrepentimiento. Y Cristo dijo: como ustedes dicen no necesitar arrepentimiento, yo no vine a buscarlos a ustedes. Yo vine a buscar a aquellos que reconocen que necesitan arrepentimiento. Yo quisiera saber si estas personas han leído este capítulo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Porque ellos, cuando usted le menciona a la oveja perdida, ellos dicen que esas ovejas perdidas son esos pecadores que no han sido justificados, que la oveja perdida no representa a ninguna persona que ya ha sido justificada, pero estamos leyendo lo contrario. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Versículo 21. Le quiero dar gracias a Dios porque me dio la oportunidad de conseguir estos micrófonos para que se oiga más clara la voz. Una hermanita de la iglesia me los mostró y los pudimos conseguir, gracias a Dios, y por eso estamos ahora más claros.
la voz. Gracias al Señor porque podemos utilizar la tecnología como Él quiere que sea usada, no como el mundo la quiere usar. Nosotros no estamos usando la tecnología para sensacionalismo, para meter miedo, no. Nuestro propósito es que nosotros tengamos esa esperanza de que vamos a vencer el pecado, de que vamos a ponernos a los pies de Cristo, de que vamos a permitir que nos utilice y que nos pueda utilizar para terminar esta obra, porque Cristo quiere venir, Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar listos para cuando se nos llame a hacer la obra. Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es la extraña obra de Jehová? ¿Sabe cuál es la extraña obra de Jehová? Matar al pecador empedernido. Eliminar al pecado, pero eliminar también a ese pecador que no quiere abandonar el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero si yo no quiero abandonar el pecado y Dios tiene que destruir el pecado, me va a destruir a mí con mi pecado. Y esa es la extraña obra de Jehová, porque aún yo lleno de pecado y no querer abandonar el pecado, Él me ama. Y para Él es extraño matar a alguien que ama, destruir a alguien que ama. Para Dios es extraño, pero lo va a tener que hacer, porque si yo no quiero abandonar el pecado y yo quiero seguir siendo un siervo de Satanás, la Biblia dice que Dios va a destruir raíz y rama, Satanás la raíz y sus hijos las ramas. Dice la página 149. Los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores. Perdón, voy para atrás. Me adelanté, disculpen. Página 148 a la 149. Perdón. Los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Miren, este hombre que yo les digo a ustedes, él dice que él se goza cuando ve que esa gente Dios los va a destruir y se están perdiendo porque son hijos de Satanás. Fíjense, yo leyendo este capítulo y escuchando a esa persona digo, pero si es que este hombre es un fariseo completamente. Dice aquí, los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Aquello en lo cual todo el cielo se deleita es la restauración de la imagen de Dios en las almas que Él ha hecho. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Restaurar. Dios no quiere destruir a nadie. Yo no quiero que el impío se pierda. Yo quiero que el impío regrese, que cambie sus caminos y se vuelva a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando una persona dice que se goza porque dice que esa persona es y empieza a utilizar esas palabras obscenas y dice que se goza por utilizar esas palabras, es un instrumento de Satanás, porque el que se goza por la destrucción del hombre es Satanás, no es Dios. Cuando alguien que sea, página 149, cuando alguien que se haya extraviado grandemente en el pecado trate de volver a Dios, encontrará crítica y desconfianza. Habrá quienes pongan en duda la veracidad de su arrepentimiento y que murmurarán, no es firme, no creo que se mantendrá. Tales personas no están haciendo la obra de Dios, sino la de Satanás, que es el acusador de los hermanos.
Mediante sus críticas, el maligno trata de desanimar a aquella alma y llevarla aún más lejos de la esperanza y de Dios. Contempla el pecador arrepentido el regocijo del cielo por su regreso. Descansa en el amor de Dios y en ningún caso se descorazone por las burlas y las sospechas de los fariseos. Yo les digo, hermano, tenemos que tener cuidado, por favor. Satanás está listo. Satanás, como les dije, y lo quiero volver a repetir porque dice que en la repetición está el aprendizaje. Satanás ha hecho dos extremos. En un extremo dice, si pecas una sola vez después de ser justificado, te perdiste. Dios no escucha pecadores. Dios no acepta tu regreso al redil. Dios, si te vas del redil, no puedes regresar, no puedes volver a ser rebautizado. Eso es un extremo. ¿Sabe cuál es el otro extremo? El universalismo. No importa lo que tú hagas después de los 1000 años, como quiera, Dios te va a salvar. Así que puedes vivir como tú quieras ahora. Después de los 1000 años tú te arrepientes, Él te purifica y vives eternamente. Esos son los dos extremos de Satanás. Porque acuérdate que Satanás no quiere tu salvación, Él quiere que te pierdas. Y si tú vives como tú quieres, como a ti te da la gana, y no aceptas la voluntad de Dios, te vas a perder. Y si tú crees que no necesitas arrepentimiento, que ya tú eres justo y que tú no puedes pecar más, te vas a perder. Eso es lo que quiere Satanás. Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 y 5. Y yo quisiera que ustedes vieran las vistas que tienen estos videos de esta gente. 2.000, 3.000, 8.000, 10.000. Muchas vistas. Y mucha gente diciendo amén y aceptando sus mensajes. Tanto la santidad de Satanás como el universalismo de Satanás. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mi transgresión, molido por mis pecados. El castigo mío fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Eso dice la palabra de Dios. El único que nosotros tenemos que poner nuestra vista se llama Cristo Jesús. Al único que yo tengo que ir a los pies, arrodillarme y pedir perdón y agradecerle por el derecho del arrepentimiento se llama Cristo Jesús. Yo no necesito ir a ningún santo, a ninguna persona que se cree justa. Por favor, ora por mí, porque Dios no me oye, porque yo soy pecador. Por favor. Pero ¿por qué fue que Dios no oyó a Saúl? Porque Saúl nunca se arrepintió. Nunca. Saúl nunca salió de su corazón a arrepentirse. Por eso era que Dios no lo escuchaba. Pero si Saúl se hubiese arrepentido de corazón de su pecado, el Señor lo hubiese escuchado. Dice 149, sigue diciendo. Los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores, pero también tiene un significado más amplio. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios posee. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso en su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado,
los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Wow. Yo quisiera que este video le llegara a esas personas. Porque ellos dicen, si tú me pruebas a mí con la Biblia y con el Espíritu de Profecía que lo que enseñamos es falsedad, yo dejo de predicar estas palabras. Pero ¿saben qué? Cada vez que le mandaba una prueba de que lo que estaban diciendo era error, la borraban y ahora me han bloqueado. Y cada vez que un mensaje mío se les escapa, probándole que es un error, lo borran enseguida. Porque ellos solamente aceptan o que lo estén apoyando o personas que no pueden darle pruebas para entonces burlarse de esas personas y maltratar a esas personas. Pero yo quisiera que este estudio le llegue a ellos. Yo sé, Dios dirá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan 17, 18. Juan capítulo 17, versículo número 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué fue Cristo enviado al mundo? Para buscar esa oveja perdida. ¿Para qué Cristo nos mandó a nosotros al mundo? Para buscar esa oveja perdida. No para condenar esa oveja perdida. No para maltratar esa oveja perdida. No para juzgar esa oveja perdida. Nosotros estamos aquí para buscar esa oveja perdida. Vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo número 1, versículos 11 al 14. Colosenses 1, versículos 11 al 14. Dice así: Fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque todavía tenemos la esperanza. Todavía tenemos la oportunidad de regresar al redil y formar parte nuevamente de la familia de Dios. Dice aquí, a página 150, cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. No es descuidada hoy día por los que profesan ser seguidores de Cristo. Esta gente dice que nosotros no estamos aquí para salvación de las almas, que nosotros estamos aquí para otra cosa, para vivir vida sin pecado. Pero aquí dice que Cristo nos dejó en esta tierra para ayudarlo a salvar almas. Eso dice la mensajera de Dios. No lo está diciendo Ramón Ayala, lo está diciendo la mensajera de Dios. Sigue diciendo la página 150, ¿a cuánto de los errantes tú, lector, has buscado y llevado de vuelta al redil?
quiero hacer esa pregunta otra vez. No sé si quizás se nos fue. Quizá en este momento alguien te molestó. Mira, presta atención, presta atención. Esta pregunta es para mí primero. ¿Ok? ¿A cuánto de los errantes tú, Ramón Ayala, has buscado y llevado de vuelta al redil? Pon tu nombre ahí. Cuando te apartas de los que no parecen promisorios ni atractivos, ¿te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo? En el preciso momento en que te apartas de ellos, quizás es cuando necesitan más de tu compasión. Pero fíjense bien, yo no estoy diciendo aquí que vayamos al cine a buscar al perdido. No estamos diciendo aquí que te vayas a la feria a buscar al perdido. No estamos diciendo aquí que te vayas a esas fiestas del mundo. No. Te estamos diciendo que cuando una persona se descarría se va de tu iglesia, que ores por esa persona, que vayas donde esa persona, les des ánimo, les des consuelo, les des ayuda. Eso es lo que está diciendo aquí. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Y ese es el trabajo que Dios me dio a mí, te dio a ti. Buscar las almas para llevarlas a los pies de Cristo. Sigue diciendo la página 150. Si no se lleva a la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece, y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extiende para salvarlas. Los que van errantes pueden parecer duros e indiferentes, pero si hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Oh, la falta de simpatía profunda y enternecedora por los tentados y errantes. Oh, más del Espíritu de Cristo y menos, mucho menos del yo. Tenemos que buscar al errante, tenemos que animar al errante, tenemos que ayudar al errante, no condenar al errante. No, dejemos eso. Seamos cristianos de verdad, pequeños Cristos en esta tierra. Los fariseos entendieron la palabra de Cristo como un reproche para ellos. En vez de aceptar las críticas que hacían de su obra, él había reprochado su descuido hacia los publicanos y pecadores. No lo había hecho abiertamente para no cerrar sus corazones contra él, pero su ilustración les presentaba precisamente la obra que Dios requería de ellos y que no habían hecho. Si hubieran sido verdaderos pastores, estos dirigentes de Israel habrían hecho la obra de un pastor. Hubieran manifestado la misericordia y el amor de Cristo y se habrían unido con él. Estamos en la página 151. Se hubieran unido con él en su misión. Al rechazar esto habían probado que eran falsas sus pretensiones de piedad. Ahora muchos rechazaron el reproche de Cristo, pero hubo algunos que quedaron convencidos de sus palabras. Escuchen, después de la ascensión de Cristo al cielo, descendió sobre estos el Espíritu Santo y se unieron con los discípulos precisamente en la obra bosquejada en la parábola de la oveja perdida. Hermanos, lo vuelvo a decir, Cristo viene pronto. La misión de nosotros en esta tierra es buscar las almas extraviadas y llevarlas de nuevo al redil. Llevarlas de nuevo a los pies de Cristo Jesús.
Cristo no quiere que condenemos al pecador. Cristo no quiere que juzguemos al pecador. Cristo quiere que amemos al pecador. Yo quiero terminar en esta tarde leyendo un matinal más. Si lo encuentro. No puede ser. Lleva por nombre el matinal Hijos e Hijas de Dios. Para el día 14 de octubre. Hijos e hijas de Dios para el día 14 de octubre, titulado Oró por la unidad. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Unidad. Aunque estemos lejos allá en la distancia, donde estemos, pero que seamos uno y lo ayudemos en esa obra a Él. Dice aquí, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando yo soy uno, el mundo cree en Cristo. Juan 17, 21. Cristo nos ha dejado un ejemplo perfecto en el cual no encontramos pecado. Sus seguidores deben caminar en sus pisadas. Si no son transformados en carácter, jamás podrán morar con Él en su reino. Cristo murió para elevarlos y ennoblecerlos, y los que retienen las tendencias hereditarias hacia el mal no podrán morar con Él. Él sufrió todo lo que puede sufrir y soportar la carne humana, para que podamos pasar triunfalmente en medio de todas las tentaciones que Satanás pueda inventar para destruir nuestra fe. Nuestra única esperanza reside en Cristo. Dios quiere que su pueblo gane victorias diariamente. Mediante sus dones celestiales, el Señor ha hecho amplia provisión para su pueblo. Un padre terrenal no le puede dar a su hijo un carácter santificado. No puede transferirle su propio carácter. Solo Dios puede transmitírnoslo. Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Este es el gran don del cielo. Acuérdense que Cristo hizo eso antes de ascender al cielo. Les dio el Espíritu Santo a los discípulos. ¿Para qué? Para que su yo fuera limpiado, su cuerpo fuera limpiado, para estar listos para recibir la plenitud del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo no podía entrar en ellos como ellos estaban en ese momento. Y Cristo les sopla el Espíritu Santo para que empiece el proceso de limpieza interior de ellos. Este es el gran don del cielo. Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Los embedió con su poder para que pudieran ganar almas para el Evangelio. En adelante Cristo viviría a través de sus facultades y hablaría a través de sus palabras. Fueron privilegiados a saber que en lo futuro Él y ellos serían uno. Debían apreciar sus principios y permitir que su espíritu los dirigiera. En ese caso, no seguirían más sus propios caminos ni hablarían sus propias palabras. Las que hablaran procederían del corazón santificado y de labios santificados. Ya no vivirían por más tiempo su vida egoísta. Cristo viviría en ellos y hablaría por ellos. Les concedería la gloria que tenía con el Padre, para que Él y ellos fueran uno con Dios. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que seamos uno con Él. Y si nosotros somos uno con Cristo, automáticamente seremos uno, un solo pueblo, un solo mensaje, un solo llamado. ¿Para qué nos dejó Cristo en esta tierra? Para ayudarlo a salvar almas. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a ser utilizados plenamente por Cristo para que el mundo le conozca que Él es el único Dios verdadero? Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial porque en tu palabra encontramos la única esperanza que hay para el hombre. Encontramos la gracia, encontramos el amor, encontramos la justicia, encontramos el perdón. Gracias, Padre, porque hasta este momento sabemos y reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Pero también reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que con nuestra actitud nos hemos vuelto unos fariseos, donde decimos que no necesitamos arrepentimiento, que no necesitamos nada de ti porque ya somos justos. Y tú nos dices, bueno, si tú no necesitas de mí, yo te dejo y voy a buscar a aquellos que necesitan de mí. Pero en este momento reconocemos que verdaderamente necesitamos más cada día de ti. Por eso doblamos nuestras rodillas y te pedimos perdón. Y te pedimos que nos des la fortaleza, el poder para vencer esa tentación del yo, para que tú nos puedas utilizar en tu obra. Quiero poner en tus manos de amor a nuestro hermano Marvin, a Lucy, a Lilian, a Astrid. Que tú llegues a sus hogares, que tú los abraces, que tus santos ángeles batan tus alas para que la paz, el amor, el gozo, la alegría, la misericordia y la justicia moren en estos hogares. Aquellos nombres que no puedo ver también, que ocurra lo mismo en su familia, en su vida y en su hogar. Y también aquellas personas que verán este estudio más tarde, que solamente llegue tu mensaje, no la persona, sino tu mensaje, que sea el que llegue a sus hogares. Gracias, Señor, nuevamente por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Acuérdate, no importa lo lejos que te hayas ido del hogar, el llamado de Dios para ti hoy es nuevamente: hijo, vuelve a casa. Hijo, regresa al hogar. Que el Señor los acompañe, que pasen una muy bendecida y feliz semana. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el viernes nuevamente en otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los acompañe. Amén.